Buenas noches. Dice Santiago 1 del 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer para que seamos Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La semana pasada, en el video que hice, hablaba del versículo 13 y 14, que dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por eso dice el 17, toda buena dádiva y todo un perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. O sea, de Dios no puede venir lo malo, Dios no puede venir la tentación, de Dios viene toda buena dádiva y todo un perfecto. Eso viene de Dios. Dice que el 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué nos está diciendo esto? Que de Dios no viene lo malo, que de Dios solo pueden venir cosas buenas, que el propósito que Dios tiene con nosotros es bueno, que nosotros que nosotros le sirvamos, que nosotros vivamos para Él. Dice, por eso Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Para qué? Para que nosotros hiciéramos buenas obras, para que nosotros hiciéramos su voluntad también. Pero ¿qué pasa? Que nosotros con el pecado desviamos de alguna manera ese propósito que Dios tiene para nosotros, eso bueno que Él tiene para nosotros. Por eso dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. O sea, de Dios viene todo lo bueno, pero la maldad es la que nos desvía, la maldad, lo que tenemos realmente con lo que luchamos todavía, que nos desvía del propósito que Dios tiene. Tomé la historia de Sansón y vemos cómo Dios tenía un propósito para Sansón. Dios lo escogió con un propósito. Es más, Sansón es producto de un milagro, porque la mamá de Sansón era estéril y Dios le dijo que iba a tener un hijo, y el propósito de ese hijo era para algo muy bueno. Dice Jueces 14, perdón, Jueces 13:3, dice: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Dice el 4 y el 5: ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Dios tenía un propósito con Sansón, y el propósito era bueno. Dice que Sansón debía ser nazareo. ¿Qué es un nazareo? Dice, era un hombre consagrado a Dios que se abstenía de vino y otras bebidas embriagantes. No se cortaban el cabello, no podían acercarse a los muertos y poseían una fuerza espiritual especial. Eso era un nazareo, y Dios escogió a Sansón para esto, y dice que él comenzaría a salvar a Israel de mano de los filisteos. Pero ¿qué pasó con Sansón? O sea, el propósito de Dios se iba a cumplir, y de hecho él era un escogido de Dios. Pero uno de los pecados de Sansón fue los yugos desiguales, de fijarse en mujeres que no eran de su nación cuando Dios les había prohibido hacerlo, porque eso les iba a traer problemas. Dios se lo advertía, siempre se los advirtió, pero no, normalmente
o más bien Sansón se desvió de esto que Dios quería para él. Dice en el capítulo 14:1 de Jueces: descendió Sansón a Timat y vio en Timat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Esta mujer le trajo consecuencias por estar con ella. Dice el Jueces 16:4: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Con Dalila también tuvo muchas dificultades realmente, y vemos que esto, meterse con Dalila, le trajo grandes problemas. De hecho, dicen que los filisteos se burlaban de él. Él fue, como decía el pastor Alonso, el hazmerreír de los filisteos. ¿Por qué? Por desobedecer a Dios, por no valorar realmente lo que Dios, para lo que Dios lo había hecho, para lo que Dios lo había creado, que era para servirle a Él. Él se desviaba constantemente de la voluntad de Dios. Y esto no quiere decir que porque pequemos nosotros vamos a perder la salvación. Pero ¿qué pasa? Que vamos a hacer la burla de otras personas. Dicen que Sansón, dice el versículo 16, el capítulo 16, versículo 25: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. ¿Cuántas veces cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos desviamos, estamos siendo burla, y estamos dejando el evangelio por el piso? Porque la gente nos está mirando, la gente igual nos está mirando nosotros cómo estamos actuando, porque debemos ser diferentes, porque Dios nos llamó con un propósito, y el propósito es servirle a Él, el propósito es obedecerle a Él, vivir para Él, y que donde nosotros estemos la gente pueda ver que somos diferentes, porque Dios nos escogió con un propósito. Buenas noches.